días. Bueno, en esta oportunidad vamos a continuar con las enseñanzas que nos está brindando el TCD, ¿no? En este día domingo vamos a escuchar un poco de Jeremías 49, del 7 al 22. El TCD tiene como título El Señor humilla al altivo. Acerca de Edom, así ha dicho Jehová de los ejércitos: ¿no hay más sabiduría en Temán? ¿Se agotó el consejo en los sabios? ¿Se corrompió su sabiduría? Huid, volveos atrás, habitad en lugares profundos, moradores de Dedán, porque el quebranto de Esaú traerá sobre él en el tiempo en que lo castigue. Si vendimiadores hubieran venido contra ti, ¿no habrían dejado rebuscos? Si ladrones hubieran venido de noche, ¿no habrían tomado lo que les bastara? Mas yo desnudaré a Esaú, pondré al descubierto sus escondrijos, y no podrán esconderse. Será destruida su descendencia, sus hermanos y sus vecinos, y dejará de ser. Deja tus huérfanos, yo los criaré, y en mí confiarán tus viudas. Así ha dicho Jehová: los que no estaban condenados a beber la copa la beberán ciertamente. ¿Y serás tú absuelto de todo? No serás absuelto, sino que ciertamente la beberás. Porque por mí mismo he jurado, dice Jehová, que espanto, afrenta, soledad y maldición será Bosra, y todas sus ciudades serán ruinas para siempre. He oído esta noticia, que de parte de Jehová se había enviado un mensajero a decir a las naciones: juntaos, venid contra ella, subid a la batalla. Te haré pequeño entre las naciones, menospreciado entre los hombres. Te engañaron tu arrogancia y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en las hendiduras de las peñas, que alcanzas las alturas de los montes, aunque leves como el águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. Edom se convertirá en espanto. Todo aquel que pase por ella se asombrará, se burlará de todas las calamidades, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Jehová. Tampoco allí habitará nadie, ningún ser humano habitará en ella. Yo, como un león que sube de las espesuras del Jordán al verde prado, muy pronto los haré huir de ella, y pondré en ella al que yo escoja. Porque ¿quién es semejante a mí? ¿Quién me emplazará? ¿Quién será el pastor que pueda resistirme? Por tanto, oíd el plan que Jehová ha acordado acerca de Edom, y las decisiones que ha tomado acerca de los moradores de Temán. Ciertamente arrastrarán a los más pequeños de su rebaño y los destruirán junto con sus pastizales. Por el estruendo de la caída de ellos, la tierra temblará, y el eco de su voz se oirá hasta en el mar Rojo. Como un águila subirá y volará, y desplegará sus alas contra Bosra. Aquel día el corazón de los valientes de Edom será como el corazón de una mujer en angustia. Esta es una palabra bastante fuerte, ¿no?, contra el pueblo de Edom. ¿Y quién es el pueblo de Edom? ¿No? Si nosotros vamos un poco a la palabra, libros antes, el pueblo de Edom es justamente el pueblo descendiente de Esaú. ¿Y quién es Esaú? El hermano de Jacob, ¿no? El hermano gemelo de Jacob, ¿no? Entonces, Esaú y Jacob vienen de una misma familia, pero la palabra dice que Dios le dio una palabra de bendición también a Esaú y le dijo: tú serás una nación grande, ¿no? Pero a pesar de que Esaú sabía de que Dios era quien los había levantado, porque realmente Edom era una ciudad muy próspera, un pueblo muy próspero. Es más, muchos pueblos alrededor hacían transacciones comerciales con este pueblo, porque era realmente un pueblo que tenía mucha seguridad económica, tenía una protección natural, porque dice que vivía en la roca. O sea, la entrada a este pueblo era un naturalmente seguro, ¿no? Entonces, este pueblo, en vez de reconocer que su origen, su crecimiento, su desarrollo, su progreso provenía de Dios, porque Dios les había dado la bendición, ellos no lo hicieron así. Ellos empezaron a confiar en sus capacidades, en su ubicación, en
en las circunstancias en las que ellos estaban, y empezaron a ver que realmente todo lo que tenían era por su conocimiento, por su sabiduría, por sus habilidades, por su poder. ¿Y qué es lo que dice la primera parte de este versículo? Dice, no hay más sabiduría en Temán, se agotó el consejo de los sabios. La palabra de Dios dice que el temor de la sabiduría, el principio de la sabiduría, perdón, es el temor a Jehová. Eso, la sabiduría realmente proviene de Dios. Entonces, una sabiduría que está lejos de Dios no es una sabiduría verdadera, no es una sabiduría que nos lleva realmente a un conocimiento verdadero, sino es algo más que todo que alimenta nuestro ego, nuestro conocimiento, nuestro ser, y no es algo que exalte a Dios. Y esta es justamente la sabiduría que tenía este pueblo. Y Dios, estoy más que segura que Dios les dio muchas oportunidades a este pueblo de Edom, porque realmente Dios amaba a Esaú, amaba al pueblo que descendía de él, pero no podía justamente lo que hemos visto en días anteriores con los pueblos que han ido en contra de Israel. Y este es uno de los pueblos que también se cogió de su poder para ir en contra del pueblo de Israel, a pesar de que provenía de una ascendencia, de una misma línea, ¿no? Familiar. Entonces, a pesar de eso, ellos se valieron de su poder, de su seguridad para ir en contra del pueblo de Dios. Y las consecuencias, hermanos, las consecuencias de los actos de este pueblo tenían que llegar en algún momento. Y ellos no se dieron cuenta de que quien realmente lo sostenía no era su capacidad o su poder o su ubicación geográfica, sino era Dios. Y tanta fue la ceguera que ellos tuvieron por el orgullo de su corazón que no vieron las señales que Dios les estaba dando, ¿no? Y dice que se corrompió la sabiduría. En algún momento tal vez sí hubo una sabiduría de Dios, una sabiduría que provenía de Él, pero el mismo ser humano que se apartó, el mismo pueblo que se apartó de Dios, esa sabiduría la corrompió y la hizo una sabiduría vana, un conocimiento vano que no sirve no es valioso, ¿no? No le da la gloria a Dios. Luego en el versículo 10 dice, mas yo desnudaré a Esaú, pondré al descubierto sus escondrijos y no podrá esconderse, será destruida su descendencia. Y luego en el versículo 16 dice, te engañó tu arrogancia y la soberbia de tu corazón, tú que habitas en las hendiduras de las peñas, que alcanzas las alturas de los montes, aunque leves como el águila tu nido, de allí te hará descender Jehová. De allí te haré descender, dice Jehová. ¿Cuántas veces hemos visto personas, hemos visto ciudades, hemos visto países que han tratado de esconderse tras de su poder, tras de su conocimiento, tras de tal vez de su economía, como este pueblo de Edom, pero de una forma vana al final, porque todo lo que han podido hacer no tiene sentido si es que Dios les da la espalda, ya sea una persona, ya sea un pueblo, ya sea una nación. Cuando Dios da la espalda a alguien, cuando Dios simplemente aparta su mano y deja que las consecuencias de los actos equivocados, ya sea de un pueblo, de una nación o de una persona, lleguen, hermano, aunque uno se esconda en el lugar más profundo de la tierra, no vamos a poder escaparnos de esa consecuencia. Entonces, ¿qué tan importante es poder reconocer, ser sensibles a la palabra de Dios? Yo estoy más que segura que cada persona que ha tenido una caída, cada persona, cada país que ha sido destruido, que ha llegado a un punto
de destrucción, de desolación, ha tenido en sus líderes, ha tenido en las personas que han cometido esos actos equivocados, han tenido avisos, porque Dios es un Dios de misericordia, de compasión. Dice que sus misericordias se renuevan cada mañana. Él anhela que nosotros lo busquemos y que nos acerquemos a Él. Las puertas de los cielos están abiertas al clamor de su pueblo, dice, y Él no deja que la oración del justo no sea escuchada. Y su palabra es verdadera. Pero cuando el orgullo, cuando la soberbia, cuando la autosuficiencia se ponen delante de nuestro conocimiento y de nuestra búsqueda de Dios, hermanos, llegamos a un punto en el que ya no tenemos escapatoria. Y aunque Dios, aun cuando llegue el dolor más profundo de Dios, tenemos que pasar por ese camino de desolación. No porque Dios lo quiera, no porque Dios se complazca en destruir a su pueblo, sino porque simplemente son consecuencias de nuestros propios actos. El pueblo de Edom hizo muchas cosas, actuó de una forma muy equivocada, se dejó llevar por su soberbia, ¿no? Y la misma palabra lo dice que tú que habitas en las hendiduras de las peñas, que alcanzan los montes, las alturas de los montes, ¿qué tan seguro se podía sentir ese pueblo? Decían, nadie nos sacará de acá. Nosotros podemos contra todo y contra todos. Y aún la historia dice de que este pueblo, ¿no? Que hay una parte de este pueblo de Edom que se llama Petra. Esta ciudad está desolada hasta el día de hoy. Nadie puede entrar a ese pueblo, a esa tierra. Dice que aún las personas pueden pasar y pueden quedarse un día, 2 máximo, pero de ahí simplemente pasan. Y hasta el día de hoy se está cumpliendo la profecía que Dios habló al pueblo de Edom. Un pueblo que en un tiempo fue tan bendecido, pero que perdió su bendición justamente por dejarse llevar por sus pensamientos. Dice la palabra de Dios, engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Si nosotros nos dejamos guiar por los pensamientos de nuestro corazón, si nosotros nos dejamos guiar por lo que ven nuestros ojos, y aun cuando Dios nos ponga en lugares de bendición, en lugares que podamos, de repente hasta lugares de influencia, y empezamos a ver nuestra posición, nuestro poder, nuestras capacidades, y dejamos a un lado lo que Dios hizo, hermanos, es un gran error. Es un gran error. Y aún si no estuviéramos en esos lugares de influencia, en esos lugares de poder, aún en el lugar en donde estás, si aún con lo poco que tenemos no sabemos darle la gloria a Dios y decimos, no, esto lo he conseguido con mis fuerzas, porque yo me he esforzado, porque yo he trabajado, porque yo he quemado mis pestañas y me he matado trabajando de sola sombra, porque es mi esfuerzo. Esa actitud está muy equivocada, porque aunque fuera tu esfuerzo, la fuerza para levantarte cada mañana proviene de Dios. Y es tan importante entender eso. Y al final, en el versículo 22 dice, como un águila subirá y volará, y desplegará sus alas contra Bosra. Aquel día el corazón de los valientes de Edom será como el corazón de una mujer en angustia. Esto es algo que lo venimos escuchando en los capítulos anteriores de Jeremías. Cada uno de los pueblos que fue contra Israel
que se dejó llevar, que se dejó engañar por su orgullo, por su capacidad, por su fuerza, por su poder, cada uno de ellos fue desolado. Y no hubo nada ni nadie que pueda evitar que esto pase. Hermanos, nosotros podemos tener muchos planes, podemos tener muchas cosas, podemos pensar en nuestro futuro de muchas maneras y podemos hasta planificar por años, ¿no? Y estar tal vez seguros con muchas de las cosas que podamos tener, que ahora tal vez podamos verlas tan seguras, tan inamovibles. Pero si lo que nosotros logramos, lo que nosotros tenemos, la ponemos bajo una base de orgullo, de autosuficiencia y no trabajamos en nuestro deseo, en nuestro anhelo de reconocer nuestra necesidad de Dios, eso, hermanos, es algo que tarde o temprano nos va a costar. Tarde o temprano va a tener consecuencias negativas a nuestra vida. ¿Qué es lo que anhela Dios? La palabra de Dios dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para con nosotros. Para cumplir, dice, para llevarnos a un buen fin, ¿no? Para cumplir lo que anhela nuestro corazón. Pero siempre y cuando nosotros pongamos nuestra confianza real, nuestra confianza verdadera en Dios, no de la boca para afuera, sino en la intimidad, en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro corazón, poder decir: Señor, en cada etapa de nuestra vida, en cada etapa de mi vida, quiero darte la gloria a ti. En cada etapa de mi vida, quiero reconocer que aunque esté en un lugar alto o en un lugar tal vez escondido, aún ahí yo quiero glorificarte. Entonces, hermano, meditemos en nuestro corazón, meditemos nuestras actitudes, meditemos que hay en lo profundo. Y así como dice la palabra, aún de noche, escudriña mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad, creo que dice. Un salmo de David. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer. Pedirle a Dios que nos ayude a reconocer aquellos pecados ocultos que están en nuestro corazón. Y si hay soberbia, si hay orgullo o si hay tal vez una falsa humildad, poder reconocerla y pedirle perdón a Dios y que nos ayude a poder superar eso y poder salir adelante. Amén, hermanos. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta noche, por este día. Gracias, Dios, porque tú nos ayudas a poder entender tu palabra, a poder reconocer, Dios, que tu amor y tu fidelidad permanecen para siempre. Tú anhelas que nosotros, Señor, podamos tener una vida de bendición, pero necesitamos reconocer que no es por nuestras fuerzas. No queremos engañarnos, Señor, en nuestro conocimiento o en la banalidad de esta vida, Señor, lo que el mundo nos da, sino queremos reconocer que te necesitamos y que todo lo que tenemos es gracias a ti. Todo te pertenece, Señor, todo es tuyo y nosotros necesitamos poner todas las cosas delante de ti para que tú seas glorificado. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón no se envanezca de orgullo, de vanidad, de autosuficiencia, sino reconocer que te necesitamos y que tú eres todo para nosotros. Te bendecimos en este día, en el nombre de Jesús. Amén.